Frases en español para la primera cita. Hoy aprendes frases sencillas en español para una primera cita. Vas a oír conversaciones cortas de la vida diaria. Así puedes aprender español y sentir cómo suena una cita. Quizás sea un poco romántico. ¿Crees que nos llevaremos bien? Vamos a descubrirlo. Estoy un poco nerviosa. Primera cita frente al restaurante. Hola, Laura, ¿verdad? Sí, exacto, Alex. Me alegra que estés aquí. Sí, también me alegra. Por un momento dudé si era el lugar. Yo también miré 2 veces. Entonces estamos igual. Sí, un poco de nervios es normal. Claro que sí. ¿Has esperado mucho? No, acabo de llegar. Bien, no me gusta esperar mucho. A mí tampoco. ¿Cómo fue tu camino aquí? Bien, algo de tráfico, pero nada grave. Entonces tuviste suerte. Sí, hoy sí. ¿Vienes de cerca? No exactamente, vivo en las afueras. Ah, ¿y desde cuándo? Desde hace algunos años. ¿Te gusta vivir aquí? Sí, ahora me gusta mucho. Al principio todo es raro. Totalmente, pero uno se acostumbra. ¿Dónde vivías antes? En una ciudad más pequeña. ¿La echas de menos a veces? Sí, sobre todo la tranquilidad. Lo entiendo muy bien. ¿Y tú creciste aquí? No, vine para estudiar. ¿Y te quedaste? Así es. Eso dice mucho. Sí, de alguna manera. ¿Has estado ya en este restaurante? Sí, varias veces. Confío en tu elección. No te preocupes, es muy tranquilo. Suena bien. Para mí es importante hablar bien. Para mí también, eso define la noche. Entonces ya tenemos algo en común. Parece que sí. ¿Es tu primera cita en mucho tiempo? La verdad sí. Para mí también. Entonces los dos estamos fuera de Practicirca. Quizá, pero eso lo hace sincero. Es verdad. Entramos. Sí, entremos. Primera cita en el restaurante. Aquí se está muy a gusto. Sí, yo también me siento bien aquí. ¿Has salido mucho hoy? No mucho, tuve un día tranquilo. Eso suena bien, a veces hace falta. Claro, si no, todo es demasiado. ¿Trabajas más en equipo o sola? Casi siempre en equipo. ¿Y tú? También en equipo y me gusta. Sí, buenos compañeros ayudan mucho. Sin duda. ¿Qué te gusta hacer después del trabajo? A menudo paseo o cocino algo. ¿Te gusta cocinar? Sí, sobre todo cosas sencillas. Lo sencillo suele ser lo mejor. ¿Qué cocinas tú normalmente? Pasta o sopas, según el tiempo. Suena rico. ¿Prefieres comer en casa o fuera? Ambos, pero en casa descanso más. Lo entiendo muy bien. ¿Bebes más café o té? Café sobre todo por la mañana. Sin él no se puede, ¿verdad? Exacto. ¿Eres madrugadora o duermes hasta tarde? Entre semana temprano, el fin de tarde. Es la mejor mezcla. Opino lo mismo. ¿Cuánto tiempo vives ya en esta ciudad? Desde hace unos años. ¿Y tú? Un poco menos, pero me apaño bien. ¿Te adaptaste rápido? Sí, con el tiempo. Al principio todo es nuevo. Cierto, pero eso también me gusta. ¿Qué te gusta aquí especialmente? Los cafés y los muchos parques. Sí, eso hace la ciudad acogedora. ¿Sales mucho o prefieres estar en casa? Una mezcla, depende del ánimo. Suena saludable. ¿Y tú necesitas mucha variedad? Sí, si no, me aburro rápido. Primera cita. Preguntas personales. ¿Puedo preguntarte algo personal? Sí, claro.
¿Tienes novio ahora? No, ahora no. ¿Cuánto tiempo llevas soltera? Desde hace un año. ¿Te sientes bien con eso? Casi siempre sí, disfruto mi libertad. Lo entiendo bien. ¿Y tú? Yo también estoy soltero. ¿Desde hace mucho? Desde hace unos meses. ¿Y cómo te sientes? Bastante bien, pero a veces extraño cercanía. Eso es sincero. ¿Vives solo? Sí, vivo sola. ¿Desde hace mucho? Desde hace 3 años. ¿Te gusta vivir sola? Sí, tengo mi tranquilidad. Yo también, pero a veces está muy silencioso. Entonces veo amigos o llamo por teléfono. Esa es una buena solución. ¿Vives solo o en un piso compartido? Solo, desde el año pasado. ¿Fue un gran cambio? Sí, al principio sí. ¿Y ahora? Ahora me siento bien. ¿Qué quieres hacer en el futuro? Quiero aprender algo nuevo en el trabajo. Suena emocionante. ¿Y tú tienes planes? Sí, quiero viajar más. ¿Sola o con alguien? Me imagino ambas opciones. Eso suena abierto. Me gusta no planear todo. ¿Eres más bien espontánea? Sí, un poco. Eso me gusta, ¿Por qué? porque hace la vida más interesante. Tienes razón. ¿Buscas ahora algo serio? Voy despacio. Eso me parece bien. ¿Y tú? Estoy abierto a cosas nuevas. Entonces, somos parecidos. Se siente bien hablar de esto. Sí, mucho. Primera cita, conocernos en persona. Aquí tienes una rosa para ti. ¿De verdad? Es muy amable de tu parte. No sabía si era adecuado. Sí, está muy bien. Me alegra, entonces elegí bien. ¿Recibes flores a menudo? Prefiero regalarlas, ¿Por qué? porque me gusta alegrar a los demás. Se nota. ¿Te gustan las flores? Sí, sobre todo flores frescas en casa. ¿Tienes flores en tu piso a menudo? A veces, sobre todo el fin de semana. Eso hace el piso más acogedor. También lo creo. ¿Puedo preguntarte algo personal? Sí, claro. ¿Cómo te sientes ahora? Me siento tranquila y un poco nerviosa. Yo me siento parecido. ¿Sueles mostrar tus sentimientos? No siempre, pero hoy sí. Eso es bonito. ¿Qué valoras en la cercanía? Sinceridad y tiempo. El tiempo también es muy importante. ¿Te das tiempo para ti cada día? A veces sí, a veces poco. Lo entiendo bien. ¿Te parece bien conocernos despacio? Sí, me gusta incluso. Entonces tenemos eso en común. Sí, se siente bien. Empieza a hacer fresco, ¿no? Sí, un poco. ¿Vamos despacio a tu casa? Sí, encantada. Entonces llevamos la rosa con nosotros. Tendrá un buen sitio en mi piso. Primera cita en el sofá. Siéntate, este lugar es muy cómodo. Gracias, tu sofá es muy cómodo. Paso mucho tiempo aquí. Se nota, se siente muy tú. ¿Cómo lo dices? Cálido, tranquilo y agradable. Es un buen cumplido. Lo digo en serio. ¿Quieres beber algo? Sí, quizá un vaso de agua. Ahora mismo. Tu piso en Madrid es muy bonito. Gracias, me gusta lo sencillo. Va bien contigo. ¿Lo crees? Sí, pareces relajada y natural. Me alegra oírlo. Por cierto, te ves muy bien hoy. Gracias, me pones un poco nerviosa. ¿Nerviosa bien? Sí, claro. Yo me siento igual. Entonces estamos iguales. Ahora me siento muy a gusto aquí. Yo también contigo. ¿Puedo acercarme más? Sí, claro. Así es más cómodo. Sí, mucho mejor. ¿Recibes visitas a menudo? No muy seguido. Entonces hoy es especial.
Sí, lo es. Me gusta tu forma de reír. Ahora me dejas sin palabras. Primera cita, la mañana después. Buenos días, ¿has dormido bien? Buenos días. Sí, muy bien. Yo también, fue muy tranquilo. Tu dormitorio es acogedor. Gracias, me gusta simple. Eso va contigo. ¿Quieres un café o té? Café estaría bien, gracias. ¿Con leche o solo? Con leche, por favor. Vale. Es un poco raro despertar aquí. Sí, pero también bonito, ¿no? Sí, de alguna forma. ¿Tienes prisa hoy? No, tengo tiempo. Me alegra. ¿Cómo empiezas tú el día? Normalmente tranquilo, con café y musicirca. ¿Qué música escuchas por la mañana? ¿Algo suave? Nada fuerte. Eso encaja bien con esta mañana. ¿Te sientes bien aquí? Sí, mucho. Eso es importante para mí. Para mí también. ¿Encontraste bien mi casa ayer? Sí, el camino fue fácil. Bien, lo recordaré. ¿Qué haces más tarde hoy? Aún nada fijo. Entonces podemos ser espontáneos. Eso me gusta. A mí también. ¿Quieres desayunar? Sí, claro. Tengo pan y mermelada. Perfecto. Entonces empezamos el día con calma. ¿Suena bien?